Pues bienvenidos y bienvenidas a este que más que un evento es un movimiento por nuestros niños. Si algo tenemos aquí en común todos los que estamos presentes es que decidimos no mirar a otro lado. Esta es una conversación urgente porque el abuso sexual infantil es algo que está ocurriendo ahorita en casas, niños con sus papás, con sus abuelos, en escuelas con maestros, con compañeros más grandes, en transportes públicos, en lugares públicos, en el súper, en lugares donde no debería de suceder, donde nuestros niños deberían estar seguros. O sea, este evento no debería de suceder, no debería existir. Por un lado, me pregunta Pai, que ahorita se les voy a presentar, ¿por qué? ¿Por qué nació Mi Voz por Ellos? ¿Cómo fue? Y le cuento que CRECE existe hace 13 años. CRECE es un centro de neurodesarrollo en donde, por la naturaleza, que es un centro especializado, sabemos mirar al niño desde su conducta, ¿no? Desde su lenguaje no verbal, desde cómo juega, desde sus silencios también. Y hace 13 años que abrí CRECE, que me buscaban especialistas, me buscó un especialista para ofrecer el curso de prevención de abuso sexual infantil. Y esa es la primera vez, siendo yo ya especialista en neurodesarrollo, estudiando en educación especial en la Sociedad Mexicana de Pediatría, teniendo sobrinos, no era mamá, pero fue la primera vez que escuché el tema de abuso sexual infantil. Y yo, ¿cómo? Dije, no, pues sí, hay que ofrecer el curso, ¿no? Y en el primer curso, yo me presenté para ver de qué se trata. Me acuerdo que en ese primer grupo, que fue de los pocos que tuvimos éxito, eran como 10 parejas, y hubo mucha lágrima de parte de los papás, solo de imaginarse que eso podía aparecer. Una pareja se paró y se fue. Pues no pudieron con ese tema, como que ¿por qué tengo que estar escuchando algo tan feo? O sea, ¿para qué si a mi hijo no le va a pasar? ¿No? ¿Por qué tengo que sentarme a escuchar de prevención en algo que obviamente en mi círculo no va a suceder? Y ese es el problema, que todos lo vemos como muy lejano, eso solo pasa en otros lugares, en otro nivel socioeconómico a lo mejor, o en familias donde no tienen una mamá que lo quiere y lo cuida y lo ama. Y justamente ese es el problema. Primero, que no nos ha caído el 20, que esto es una problemática justo porque pasa en todos lados, con las personas que menos nos imaginamos que debería de suceder, ¿no? O sea, y segundo, porque sí, es un tema que confronta, es un tema que incomoda, muchos prefieren mirar a otro lado. Siguiendo lo que les contaba, después era un curso que nos costaba muchísimo lograr que la gente se inscriba. O sea, taller de gateo, claro, las mamás saben la importancia del gateo, ¿cómo no se van a inscribir al taller de gateo? Desbordes emocionales, por supuesto que es de nuestros cursos más solicitados, ¿no? Porque ¿cómo? ¿Qué mamá no sabe que va a vivir con un niño con desbordes emocionales? Todos pasamos por eso y lo ven como una necesidad urgente, lo están viviendo ahorita. Ahorita mi hijo está teniendo un desborde y no sé cómo manejarlo. Pero abuso lo vemos tan lejano, entre que nos confronta y es un tema que no queremos ver y nos duele, porque que se metan con nuestros niños duele. Entre que no queremos ver eso y entre que no entendemos que de verdad todos somos vulnerables, todos nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros niños conocidos, nadie está exento de que esto pueda pasar, pero la posibilidad disminuye de una forma importante cuando tienen una red de apoyo, cuando tienen unos adultos que decidieron aceptar que esto es una posibilidad, que decidieron tomar responsabilidad, porque tenemos que entender que nuestros niños no se pueden proteger. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se meten con los niños? Porque ellos no se pueden proteger. Dependen de nosotros los adultos. Y por eso estamos nosotros aquí, por eso existe Mi Voz por Ellos. Porque necesitamos que más gente entienda que necesitamos hablar de esto, que este es un tema que se tiene que poner en la mesa, aunque incomode, aunque nos critiquen. Yo apenas platicando este proyecto en un grupo de amigos,
les platicaba que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufre abuso sexual antes de los 18 años. Todos, se los juro que menos una más respetuosa conmigo, todos dijeron, qué exagerada, o sea, estás hablando que entonces entre todos nuestros niños, 1 de 4, yo sí, esa es la estadística. Para nada, no sé dónde lo sacaste, eso está raro, está ridículo, y no me bajaron, les dije, no es un dato que inventó Judith, ni crece, es un dato de UNICEF, o sea, y les digo lo fuerte, lo más fuerte de todo, que la mayoría de los casos no son denunciados. ¿Qué quiere decir? Que hay más. Que hay muchos más, hay muchísimos más. O sea, véanlo aquí, 1 de cada 4 de nosotras, según estas estadísticas, sufrió abuso. Y 1 de cada 6 hombres que están aquí, según estas estadísticas, sufrió abuso. Ahorita alguien está pasando por eso. Y esto tiene que cambiar. A mí se me hace así el corazón chiquitito cuando siento que esto no se va a eliminar, que era luego como una causa imposible, ¿no? Pero si lo minimizamos, si gracias a las acciones que les vamos a compartir al ratito, si estas acciones, entre todos, logramos que un niño o una niña no sufra abuso, todo este movimiento ya va a haber valido la pena. ¿Pero qué creen? Se ha logrado muchísimo más con esta campaña, o sea, podemos estar como con mucha emoción y con mucha esperanza, porque esta es la 5ª edición. Entonces, en 6 años hemos recibido muchísimos testimonios de familias que nos dicen, gracias al curso pude detectar a un posible abusador, o pude detectar que estaban abusando de mi niña o de mi niño, que esa es otra historia, lo ideal es prevenirlo, pero detectarlo también es algo muy valioso, porque entonces puedes acompañar a sanar. El cerebro del niño es muy generoso, tiene una capacidad de aprender y de absorber lo que quiera sin esfuerzo. No necesitamos sobreesforzarnos a su alrededor. Con un ambiente idóneo, no perfecto, porque el perfecto no existe, un ambiente idóneo hace que el cerebro del niño aprenda bien y bonito. No se necesita mucho. Pero como papás, como profesionales, terapeutas, maestros, directores, esto juega a nuestro favor y esto también puede jugar en contra. Porque la huella positiva y la huella negativa queda marcada de verdad con profundidad. Y esto es importante entenderlo con este último mensaje que les quiero compartir, esta reflexión, de cómo lo que se puede hacer para prevenir el abuso comienza en las acciones que decidimos tomar en el día a día con nuestras hijas, con nuestros alumnos, con nuestros pacientitos, en el día a día, porque son nuestras acciones llevadas a la congruencia, ¿no? De validar emociones, de validar físicamente cómo se sienten, de darle voz, de permitirles cuestionar la autoridad, ¿no? Nada de que, mi amor, aquí en la escuela esto es así, ¿eh? Como soy tu mamá y porque soy tu mamá me respetas. O no, a mí no me hables fuerte, no, a mí no me digas que opinas diferente. Desde enseñarles a cuestionar la autoridad, desde tomar acción nosotros como adultos y profesionales, a enseñarles a los papás y a las mamás a abrir canales de comunicación, a abrir puertas reales de conexión. Eso es lo que en el día a día va a hacer que nuestros niños sean realmente menos vulnerables en esas pequeñas acciones. Quiero agradecerles nuevamente por estar aquí, por decidir no voltear la mirada. Yo sí creo que este programa tiene que existir porque ha fluido siempre todo muy bonito en lo que implica. El primer año que lo lanzamos, la primera vez, se sumaron personalidades que nunca pensamos que iban a ser parte de este proyecto y fue importante porque eso nos permitió que tenga más alcance. Y así ha sido cada año, aunque parte de la magia de este proyecto es que se viralice en redes sociales, porque necesitamos redes sociales. Cada año, las que están en esto saben que el algoritmo no ayuda tanto, entonces necesitamos alzar la voz más fuerte, con más intensidad. Esta vez decidimos ir a escuelas, hablar con pediatras, que nos ayuden no nada más, o sea, tocar puertas para llegar más lejos y lograr cambios significativos. Acuérdense siempre de esto, las acciones que hagan después de esta campaña y lo que dure ya una vez que tengan este tema en su cabeza, si con sus acciones logran que un niño o una niña no pase por esto, todo este movimiento ya valió la pena.
Nuevamente, gracias por estar aquí. Quiero presentarles, es profesional, fundadora, es mucho. Pero hoy la voy a presentar como una mujer increíblemente sensible, generosa, que vino a compartirnos su historia para, a través de esto, ayudarnos a crear conciencia, a sensibilizar y a prevenir que esto pueda ocurrirle a alguien más. Siempre pensé que las carreteras me estresaban por los accidentes o lo que veía. Si decían Acapulco, decía, no, prefiero no ir. Algo me generaba Acapulco. Pensé que el contacto físico no me gustaba por mi personalidad. Y era desconfiada porque así era yo. Y eso creí muchísimos años de mi vida. Hasta que a los 44 me separé para divorciarme y me quedé sola con 3 hijos de 14, 15 y 16. Y empecé a ir a terapia, diferentes tipos de terapia, con hombres, con mujeres, y algún día, sentada con una terapeuta, tuve un recuerdo raro, vago, y no sabía si era cierto, si lo estaba inventando. Fue como un flashback. Mi familia, me apellido Campos, mi familia era una familia supermillonaria en los años 60. Eran dueños de una industria, Industrias Campos Hermanos, y CH sigue cotizando en la bolsa. Tenían muchísimas relaciones, eran empresarios. Y tenían una casa enfrente de la Roqueta en Acapulco, en donde podían hospedar a más de 30 personas. Entonces la casa siempre estaba llena. Abajo había unas cocheras y junto a la alberca una banca. Y esa casa la cuidaba, cuando no había nadie, un cuidador que se llamaba Arnulfo, que duró años en casa de mis abuelos. A mí me encantaba nadar y me la pasaba en la alberca todo el tiempo. Somos de la familia Campos 28 primos y primas. Entonces siempre había alguien. Mi papá eran 8 hermanos. Entonces pasábamos muchísimas vacaciones en Acapulco y era un privilegio. Y ese recuerdo me lleva a un día en la banca en Acapulco junto a Arnulfo, y Arnulfo va bajando el cierre y diciendo, tócame el pene. Y yo tengo un hermano, o sea, yo en mi casa, mi mamá nunca decía, ay, el pajarito, decía el pene en la vagina, o sea, hablaba como se tenía que hablar, como yo creo que se tiene que hablar. Y me dice, tócame, y yo ni me generó algo, nada más fue, qué raro, ¿para qué? ¿Cómo? Pero se lo toqué, porque alguna amenaza me dijo. Y a los 5 años, pues no entiendes qué es cierto y qué no es cierto, qué sí es capaz de hacer o qué no es capaz de hacer. Después de varias veces así, algún día me pidió algo más, hizo algo más que hoy no me puedo acordar. Y me impresiona, tengo una especialidad en neurociencias y una maestría en educación. Y me impacta el poder del cerebro para bloquear el trauma, para sobrevivir, para psicológicamente poder seguir andando. Y se bloqueó por completo hasta ese momento. Y la terapeuta me dijo, ve con tu mamá, pregúntale, ¿qué pasó? ¿De dónde viene esto? Y cuando hablé con mi mamá, con ojos en los ojos, en las lágrimas de los ojos, me dijo, sí pasó, sí pasó. Entonces, seguí trabajando en esos recuerdos. Y me acuerdo que cuando eso, que no sé, pasó, subí corriendo, alterada, ni siquiera estaba llorando. Yo creo que un niño no entiende la dimensión. Y empezaron a discutir, la familia, todo el mundo se empezó a meter. Pero las palabras que más me pesaron son las de mis abuelos diciendo, no me voy a quedar sin cuidador. Imagínate, tantos niños en esa casa y no se querían quedar sin cuidador. Mi mamá lloraba, fue un drama. Mi papá era un alcohólico súper violento, que tenía con un pie encima a mi mamá. Y después de eso, a fuerza y a golpes, regresamos a esa casa de Acapulco. Imagínate, te lo cuentan y todavía regresa. Regresábamos, pero yo ya no bajaba a nadar. Si no estaba pegada a mi mamá, no estaba. Porque el área social, la cocina, los cuartos, estaban arriba y abajo estaba la terraza con la alberca. Nunca más regresé a la alberca. Cuando tuve claro lo que me había pasado, y después de un tiempo de sanar,
porque además ya ni siquiera podía reclamarle a alguien, porque mis abuelos estaban muertos, Arnulfo estaba muerto, mi papá estaba muerto y 6 de los tíos que supieron estaban muertos. Entonces fue un trabajo de perdonar a quien ya no le podía mentar la madre. Y fue un trabajo interno de salud mía, mental, física, emocional. Y darme cuenta, puedo estar en Acapulco y estar bien. Puedo manejar en carretera y no pasar nada. Puedo tener abrazos, mis hijos me enseñaron a abrazar de, a ver, ya, tranquila, ma, te abrazamos, pero no sabía de dónde venía. Cuando lo entendí, fue poderosísimo, como ese impulso. Y hoy pienso, a la familia, a mis tíos, a la gente que supo, le importó más el qué dirán. Imagínate, la familia Campos, lo que pasó en esa casa de Acapulco, con tantos invitados, pero ni siquiera lo pusieron en la mesa para ver si a alguien más le había pasado. Y cuando algún día lo publiqué en redes, porque yo dejé de ver a la familia Campos muchísimos años, y cuando lo publiqué en redes, varias primas me escribieron que les había pasado. Y pienso, yo soy de las grandes, ¿qué hubiera pasado si lo paran? Si lo hablan, si me creen. Y era una familia con dinero y educación. Y pasa. No tiene que ver con ser pobre o rico, con tener maestría o doctorado o no haber estudiado. Tiene que ver con creerle a los niños y a las niñas. Y no sé, la verdad no sé cómo estoy aquí. No sé cómo Judith me habló y me dijo si voy. Y como que fue sí voy. Y es la primera vez que lo hablo. Pero ya entrando aquí dije, qué pendeja, ¿qué hice? ¿Qué hice? O sea, realmente no sé si quiero hablar de esto con un grupo de desconocidos, pero sé que es la única manera de hacerlo visible. Y hoy podría agradecer, no sé, soy socia en una fundación que se llama Doctor Payaso. Nos ponemos una nariz roja y una bata blanca. Vamos a hospitales públicos y privados en Monterrey, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, a la cárcel, asilos, orfanatorios, centros de refugiados. He hecho visitas con Pat Adams, el verdadero Pat Adams que vive en Estados Unidos. Y sé con absoluta certeza que hay otros caminos, porque podría decir, hoy estoy aquí y soy quien soy y ayudo a la gente por lo que me pasó. Pero no puedo agradecer que pase, porque sé que hay otros caminos. Sé que el amor, la escucha, la aceptación, el creerle a un niño o una niña, el observar, el levantar la voz. Creo que hay que hablar del tema y hay que hacerlo visible, porque pasa más de lo que creemos. Y tengo muchísimas amigas que cuando saco el tema, alguna dice, a mí también me pasó. Alguna, su abuelo abusó de ella. En redes, cuando he publicado acerca de este tema, me han escrito muchísimas mujeres, hombres también, a decir, ¿cómo le hago? Porque da pena. A mí, como que muchísimo tiempo me dio pena. Híjole, no, pero, o sea, ¿cómo voy a hablar de esto cuando en realidad fui la víctima? ¿Sabes? O sea, como, ¿qué es normal y qué no? Entonces, bueno, yo las invito, gracias por invitarme a hacer mi voz por ellos, a hacer algo. Y te invito a observar más, juzgar menos y tomar más acciones para ayudar a alguien, niño o niña o adulto, que tal vez no se pueda defender. Muchísimas gracias. Cuando se trata de prevención, jamás estamos exagerando. Siempre eso lo tenemos que tener presente. Aunque seamos las raras, aunque nos señalen como esta está traumada y qué onda, y no importa. Para que esta campaña, este movimiento funcione, necesito voces profesionales, voces con experiencia, que puedan ayudarme de una forma sensible, porque grabar un curso de prevención en una pantalla no es nada fácil, porque no estás leyendo el rostro, la mirada, me está entendiendo, se está traumando, qué está pasando. No, o sea, no es nada fácil, tienes que cuidar la información. Y además es parte de su rol profesional, ¿no? Es parte de su trabajo. Entonces no es fácil conseguir a alguien con experiencia, que sea buena hablando, sensible, súper comprometida a la causa, que me diga, le entro con mi contenido gratis para el que lo quiera ver. No es fácil conseguir ese nivel de profesionalismo y ese nivel de generosidad. Y yo lo encontré otra vez, gracias a Dios. La campaña, el movimiento tiene mucha
Mucha suerte de haberlas encontrado ustedes, Alice y Fer. Grabar un curso no es agendar una sesión y vénganse a grabar, o sea, no les puedo explicar lo que hay detrás de la planeación, además de cómo lo queríamos hacer para esta quinta edición. Lo queríamos hacer con más miradas, más perspectivas de atención, y creo que, bueno, estoy segura que lo logramos con mucho esfuerzo. Pues les presento a Fernanda Escalera, mamá de 2 niñas, psicóloga clínica especialista en cuidar y atender la salud mental materna. Cuenta con masterclass en psicopedagogía infantil, inteligencia emocional y coaching. A raíz de su depresión postparto se dio cuenta de la gran necesidad que existe en las mujeres de atender su salud mental, por lo que creó Caminando Juntas, un blog para brindar información real respecto a los cambios físicos, emocionales, hormonales y neurológicos que vivimos las mujeres en esta etapa. Atiende y acompaña a mamás víctimas de abuso sexual infantil y las implicaciones que eso conlleva en la adultez por medio de un programa para la prevención de abuso sexual y fortalecimiento de autoestima en niños de 4 a 10 años, y uno para padres y cuidadores con fundamentos neuropsicológicos. Primero que nada, gracias. Gracias, Youth, por esta oportunidad. Sí, así fue hace un par de años, casi 10 años. Decidí atender la salud mental materna porque quería que las mamás supieran que había depresión, que había ansiedad, que se podía vivir una maternidad equilibrada, y la vida misma me fue llevando a que estas mujeres que tenían ataques de pánico, tenían ansiedad, tenían depresión, no podían conectar con sus hijos en diferentes etapas de desarrollo. Por medio de la terapia emocional que llevábamos, descubrían que habían sido víctimas de abuso. Cómo el haber vivido abuso en sus infancias influyó de tal forma en que su maternidad estaba totalmente desequilibrada por esos recuerdos emocionales que tenían y que no se habían atrevido a hablar. Más de la mitad de las mujeres que atiendo y que atendí fueron víctimas de abuso en sus infancias. Tuve que aprender sobre qué es el abuso, en qué momentos sucede, con quiénes pueden suceder, cuáles son las causas neurológicas que generan en los niños y las posibles causas neurológicas que van a generar en las madres, en este caso. La vida misma me llevó a fundar justamente estos talleres y darme cuenta que cuando como mamás estamos desequilibradas, tenemos diferentes traumas, situaciones en las que no creemos en nosotras, pues la maternidad se ve sin realmente una guía. Cuando mamá no conecta con ella, cuando mamá no cree en ella, cuando mamá vive diferentes situaciones de abuso, no necesariamente en la infancia, pueden ser en su pareja, en términos de control económico, en diferentes cuestiones de la vida diaria, no va a poder conectar con ese sexto sentido que decía Pai hace ratito, que como mamá lo podemos sentir. Como decía Abby, ella quería ir al bosque a ver qué estaba pasando con sus hijos, pero no siempre podemos creer en nosotras. Ahí viene la importancia de los daños emocionales que podemos tener desde que somos chiquitos. Porque de repente una mujer que se ve tan segura, empresaria, sale, tiene su economía, y de repente se vuelve mamá y me busca en terapia y me dice: no me atrevo a salir ni a la esquina con mi bebé, no quiero manejar, mi esposo llega más tarde de las 8 y hay caos en la casa. Y todas esas cosas que creemos que son tan naturales en la maternidad, la mayoría de las veces son un reflejo de los traumas que traemos infantiles. Entonces, mi parte en el programa de Mi Voz por Ellos justamente habla de por qué un niño, a pesar de que su mamá pueda tener esta conexión con él, a pesar de que mamá pueda sentirse que lo cuida perfectamente, que no lo deje ir a lugares donde pueden correr riesgos, ese niño no le habla, no le cuenta. Justamente en el curso vamos a ver cómo depende la edad de nuestros hijos y la etapa de desarrollo en la que estén. Los niños van a proyectar ese trauma, ese miedo, esa culpa, esa sensación de desprotección, y cómo van a paralizarlos en términos neuronales, que les va a impedir procesar en lenguaje lo que vivieron. Entonces, ¿qué sí podemos ver como mamás cuando tenemos una interpretación más allá de sentirnos buenas madres porque nuestros hijos
se portan bien, no suben los pies a la mesa, no gritan, dicen por favor y gracias todo el tiempo, y ahí sí nos ponemos una corona de la mejor mamá porque tenemos la mejor educación. ¿Qué pasa cuando nos perdemos de ese sentido de poder leer a nuestros hijos más allá de las palabras? Cuando nuestros hijos de repente empiezan a portarse mal, en el sentido de que gritan más, lloran más, ya no quieren ir a lugares donde antes iban, empiezan a tener conductas disruptivas como rayar paredes, morder al compañero, no hacerle caso a mamá, o por el contrario se vuelven niños totalmente introvertidos. Esto que decía Pai es una realidad. La niña quería estar todo el tiempo, ella de niña quería estar todo el tiempo con su mamá. Y cuando no podemos contener la sociedad, ¿no? De las críticas, los juicios, el por qué tu hija es tan rara, por qué tu hija no se separa de ti, por qué tu hija no habla en público, ponemos a nuestros hijos aún más en riesgo, porque no solamente son niños que van a seguir viviendo abusos, sino que de alguna u otra forma la manera en la que van a empezar a protegerse es abusar de otros niños, de los hermanos, de los amigos. Entonces, es muy importante que como papás sepamos leer perfectamente la sintomatología emocional, el lenguaje corporal de nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando una mamá, como en el caso de Pai, se entera de lo que está pasando y no tiene los recursos emocionales en ese momento para poder alejar? Ahí es cuando viene justamente la responsabilidad que tenemos todos los días como papás, como mamás, para poder alejar a nuestros hijos de situaciones de riesgo. Por eso, como padres, siempre tenemos no solamente que informarnos, no solamente que tomar el taller para ponerle check a nuestra culpa materna o paterna, sino realmente trabajarnos y visualizar en nosotros qué situaciones podemos proyectar en nuestros hijos y qué situaciones preferimos evadir. Cuando nosotras éramos chicas, hace muy poco, no se hablaba tanto de esto, porque justamente no queríamos, o los papás, la sociedad no quería hacerse responsable, o sabía cómo enfrentarse a estas situaciones. La falta de información, la falta de herramientas, la falta de esta sensibilidad al niño, el niño, entre más adulto sea a temprana edad, es pues un niño que socialmente más cabe, tristemente. Entonces nos enseñaron como padres, o les enseñaron a nuestros padres, que como hijos teníamos que saber ser buenos adultitos. Por eso la infancia no se cuidaba tanto. Por eso las emociones de los niños no se validaban tanto. Por eso era el porque soy tu madre y te callas. Y no importa qué esté pasando en tus emociones. Hoy sabemos que cuidar la salud emocional de los niños es realmente el futuro para una buena salud emocional en su vida adulta. Y por eso nosotros como adultos tenemos que saber sostenernos para de esa forma poder sostener a nuestros niños. No es suficiente tener información teórica y darle a nuestros hijos la información de que su cuerpo es suyo, de que nadie puede tocarlo, porque ¿qué pasa una vez que pueden estar en una situación de riesgo? Si saben que mamá o papá no es ese lugar seguro, donde no pueden, su no nunca ha sido válido, donde a la primera de cambio se les manda a su cuarto castigados, donde a la primera se les da la nalgada o se les grita, ¿con qué seguridad se van a sentir? ¿Qué contención van a tener para poder acudir con quien deberían de sentirse respaldados? Mamá y papá, o los cuidadores, protegemos todos los días. Las mamás tenemos esta obligación de ser la voz de nuestros hijos todos los días, con el abuelo, con el tío, con el profesor, con toda la gente que esté y que nuestros hijos en ese momento puedan sentirse lo más mínimo incómodos, porque es parte de respetar su voz para que ellos aprendan a respetar pues la de ellos. Gracias. Les presento a Alice Heath, psicoterapeuta especializada en el trabajo con adolescentes y adultos. Cuenta con una maestría en psicoterapia individual y de pareja y una sólida formación en el acompañamiento terapéutico desde una perspectiva profunda e integral. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en la prevención, detección y atención del abuso sexual infantil, con formación en México, Estados Unidos e Israel. Asimismo, ha desarrollado una amplia experiencia en el trabajo terapéutico con mujeres que vivieron abuso sexual durante la infancia,
acompañándolas en sus procesos de sanación, reconstrucción y resignificación de su historia. Su práctica clínica también se nutre de una especialidad en análisis existencial y logoterapia, enfoque desde el cual acompaña a personas que atraviesan crisis vitales, vacío existencial y búsqueda de sentido. Es cofundadora de Colbe Coag, una institución dedicada a la prevención y atención del abuso sexual infantil dentro de la comunidad judía de México. Además, es conferencista y capacitadora, impartiendo talleres, cursos y ponencias sobre prevención, detección y abordaje del abuso sexual infantil para padres, educadores y profesionales. Gente como ustedes cambia todo el camino y marca la diferencia. La verdad es que estoy sumamente agradecida por esto y con Dios por ponerme con ustedes en el camino. Ya crece la verdad, por todo esto, por el apoyo, por toda esta iniciativa. Cuando les preguntó en una conferencia qué es un abuso sexual, la gente, ya sé que me van a contestar, sí, es una violación, ¿no? Y esto, pues realmente, como dijo Fer, no es así. Un abuso sexual no necesariamente tiene que ser, claro que incluye una violación, pero la mayoría de las veces, o muchas veces, no tiene que llegar a una violación. Y algo muy importante que sepamos, porque la gente me dice, bueno, está bien, pero no hubo violación, entonces, bueno, no estuvo tan grave, no hubo una afectación tan profunda. Me gustaría primero que nada leerles esta definición porque la ocupo mucho y dice bastante y me gustaría que le pongan muchísima atención. El abuso sexual es una forma de maltrato, que es un maltrato, y se define como toda acción en la cual un adolescente, viene también la respuesta, o un adulto que induce a un menor a realizar cualquier actividad sexual mediante el uso del poder, engaño o persuasión, con el fin de gratificar la sexualidad del agresor. El abuso sexual es una intromisión a la vida del menor. Y a lo más importante, esto ocurre sin el consentimiento del menor. Muchísima gente, de verdad, aunque no nos imaginemos, me dice, bueno, es que él se acercó. Si hubiese sentido alguna incomodidad, entonces no hubiera vuelto otra vez. De verdad, se los digo como testigo, acompañando a mujeres que han tenido que transitar este camino tan doloroso, tan oscuro, tan confuso. No tiene que ser una violación para que deje una huella muy profunda en el alma del niño y por consiguiente del adolescente y por consiguiente del adulto. El abuso afecta mucho porque, como dijo Fer, el niño no lo puede entender. El niño es tan transparente, ¿están de acuerdo que un niño es más transparente que un niño? No existe. Por lo menos mis hijos, Dios mío santo, o sea, yo hago un movimiento en falso y mi mamá, que está aquí, ya lo sabe. O sea, 30 segundos, mamá, es que mi abuela, es que mi mamá me gritó. ¿Por qué esto no lo hablan? El 90% de los niños no lo pueden hablar. No es extraño, precisamente es por eso, ¿sí? Porque su cabeza no puede acomodarlo y hay un quiebre emocional muy, muy, muy profundo. Quiero decirles que el abuso sexual incluye no solamente violación, sino también conductas en donde hay tocamientos y en donde no lo hay. Puede ser con tocamientos, que el adulto pida que le toquen los genitales al menor, o el adulto tocarle los genitales o las partes privadas o el cuerpo de una manera con una intención, o pedirle que lo vean, ¿no? O pedirle que lo vean, o masturbarse enfrente del menor, o fotografiar al niño en poses sugestivas, como nos dijo Fer, este caso de tener relaciones en frente de los niños. ¿Por qué es un abuso eso?
Bueno, pero si no lo están tocando, ¿cómo puede haber una herida? Te los prometo, no tienen ni idea cuánta gente me dice, bueno, nada más lo tocó, uff. Y yo, ¿por qué hay un quiebre tan fuerte? Porque no pueden procesar. Un niño no tiene que entender lo que es la sexualidad de esa manera, ¿no? La sexualidad, claro que sí, de acuerdo a la edad, ¿no? Por eso hay un quiebre, porque el niño no tiene que entender lo que es una relación sexual. Su mente psicológicamente no está capacitada para entenderlo. Esto es algo que tenemos que hacer en comunidad. Esto es algo que tenemos que hacer todos, dándole información a nuestros hijos. Siempre le dedico la capacitación a las mamás y papás que son valientes y con todo este tema que eriza la piel y con todo y todo están aquí para escuchar y para hacer algo. Pero esta vez dediqué este curso a personas como Pai que transitaron un camino, han tenido que transitar un camino oscuro, doloroso, profundo, y que podía haberse evitado. A todas esas personas que tenemos que hacer que sean cada vez las menos posibles, porque no es justo. Nosotros somos los responsables de los niños, somos responsables de proteger a nuestros niños. Ellos no pueden protegerse solos. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance, pero se necesita de toda una comunidad para prevenir el abuso. Toda una comunidad significa instituciones, padres, todas las personas alrededor del niño, todos los que puedan hacer. Pero también se necesita tan solo una parte de ellas para prevenirlo. Y como dijo Pai, todas esas personas no abusaron de mí, pero fueron cómplices. Y tal vez afectaron más profundamente, ¿sí? Todo eso. Por último, quiero decirles que el abuso sexual afecta mucho, pero el vivirlo en soledad, un niño, imagínense a un niño de 5, 3, y va creciendo, 8 años, con esa confusión, con esa vergüenza, con esa culpa, transitando toda su niñez, su adolescencia y su adultez en soledad, como le dio a entender, sola, sin un adulto que le explicara qué estaba sucediendo, sin un adulto que pudiera acomodarle las ideas, que esto no estuvo bien, que esto no fue su culpa, porque el abuso nunca es culpa del menor, siempre es responsable del adulto o de la persona que ejerce el abuso. Entonces, unámonos a esto, unámonos a mi voz por ellos. Les agradezco a todas las personas que están acá, cada una de las personas que están acá, dieron un paso para que por lo menos una de estas personas no pase lo que Pai nos acaba de contar. Romper eso, no tienen por qué sufrir. Sí, y por eso llegué ahí, igual que Fer, porque en mi consultorio llegaban todo tipo de mujeres con diferentes trastornos y también existe hombres, pero yo atiendo más a mujeres. Y la mayoría de los casos era porque tuvieron un abuso en su infancia. O sea, esto se puede evitar, podemos lograrlo. Yo sí creo que podemos lograrlo. Y por eso estamos acá. Gracias por estar acá de nuevo y pues que nos ayuden de ahí arriba y de todos.